Y esta mañana tenemos el gusto de compartir espacio en Arriba San Luis con Israel Ramírez, profesor e investigador del Colsan, doctor por la UNAM, especialista en poesía mexicana, y lo tenemos aquí para saludarlo y a propósito de la muy lamentable partida el día de ayer del poeta David Huerta. ¿Cómo estás, Israel? Qué gusto tenerte aquí. Te saludamos Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Buenos días, gracias primero que nada por la invitación para hablar con tu auditorio, Arriba San Luis. Y bueno, lo saludo con una pena, estimado Jesús, Eva María, porque pues justamente el día de ayer falleció el querido profesor universitario, poeta, editor David Huerta. Entonces, pues un luto sin duda para el área de literatura y el ámbito intelectual en México. Bien, justamente Israel, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Lamentamos la pérdida de David Huerta porque además era alguien que había tenido una producción poética muy importante, ¿no? Que había estado regalándonos, pues a lo largo de una gran temporada, a lo largo de su carrera, un sinnúmero de libros en donde se iba plasmando no solamente nuestro México, sino nuestra manera como mexicanos de vivir a nuestro país y por supuesto de ser esta comunidad y esta sociedad que todavía seguimos siendo y a la que él criticaba ampliamente justamente en su poesía. Das con un punto fundamental, Eva María, porque quizá, claro, por supuesto, la faceta de escritor de David Huerta, la más conocida sea como poeta, y suele pensarse que un poeta habla de las experiencias del amor, de las experiencias de la vida, ¿no? No hay que, en ese sentido, no hay que pasar por alto el hecho de que David fue militante y vivió una juventud muy agitada. Le toca la experiencia de 1968 y eso mismo, además fue hijo de un poeta de izquierda, Efraín Huerta, eso mismo le fue inculcando justamente una visión crítica de la sociedad, ¿no? Quizá, ahora que mencionas este tema, quizá el primer aspecto que me viene a la mente es en 2015, por ejemplo, cuando recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes, le entrega en las manos al presidente Enrique Peña Nieto un libro que no se publica en México, sino en España, que se llama La violencia de México, ¿no? Y desde ahí ya notamos este carácter, si bien no impetuoso de David Huerta en su juventud, sí muy comprometido con lo que es la conciencia social, ¿no? Y de violencia en México. Otro hito, por supuesto, fue la escritura y la publicación del poema Ayotzinapa en 2014, ¿no? Se publica en octubre y noviembre, muy cercano a lo que fue la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, dices muy bien, un poeta muy comprometido con su sociedad, que estuvo siempre, digamos, del lado de la gente crítica, y pues por eso mismo también un hombre muy querido dentro del medio, porque pues con toda la trayectoria se animaba a hablar de cosas que no era tan fácil decir abiertamente. En una entrevista que dio en 2019 al periódico El Financiero, decía David Huerta: yo soy hijo de la generación de 1968. La poesía se opone a la política, pero también la continúa y la perfecciona. La política en este país es un campo de batalla de intereses muy turbios a lo largo del tiempo, por lo menos a lo largo de mi vida. Y justamente fue a morir un día después de la celebración del 2 de octubre, la conmemoración, no celebración, no, la conmemoración de un día más en el que, lo decíamos desde ayer, Israel continúa sin tener un dato preciso la sociedad de este país, la memoria colectiva de cuánta gente realmente murió, a cuántos desaparecieron, y justamente en el entorno de la necedad de nuestro presidente de tener a la milicia en las calles, hoy con señalamientos que acabamos de descubrir en este espacio, a través de una investigación de nuestro compañero Blacali Morales, de que dentro del hackeo que se hace a las Fuerzas Armadas, se descubre que estaban vigilando a varias lideresas de organizaciones civiles de San Luis Potosí. ¿Qué tal? Pues mira, yo creo que es una
coincidencia curiosa, ¿no? Hablamos, por supuesto, de fechas que quedan en la memoria. Recuerdo justo que, a raíz de esto que mencionas, él publica en un libro, yo creo que debe ser su libro de 1978, su libro que se llama Versión, publica justo un poema recordando, si no me acuerdo mal, tiene un título así como poema fechado a los 9 años, y habla justamente de su experiencia del 68, ¿no? Y es muy contundente cuando dice que mi sangre hoy viva fue justamente, estaba destinada a morir en el 68 y alguien murió por mí, ¿no? David Huerta tuvo una conciencia política muy clara, y en ese sentido me atrevo a decir que siempre fue de una posición de crítica al gobierno, independientemente de quién estuviera, qué partido estuviera, digamos, en el poder, ¿no? Entonces, claro, lo dices muy bien, en esta época, por supuesto que es muy curioso, muy relevante el hecho de que fallecieron 3 de octubre, después de esta fecha paradigmática del 2 de octubre de 68, que ha quedado marcada en la historia social, económica y política en México. Bien, justo, ¿cómo calificarías tú este trabajo de David Huerta, que es un trabajo sin duda contemporáneo, pero que también se ve marcado por la herencia de su padre, ¿no? Efraín Huerta, que además fue coetáneo de Octavio Paz, con quien compartió incluso el bachillerato, y él decía que justamente, ¿no?, la escuela de Paz, leer a Paz, conocer a Paz, le había marcado de manera importante. Entonces, yo quisiera saber tu opinión al respecto, Israel. El peso de la figura de su padre, Efraín Huerta, un poeta que nace en 1914, igual que Octavio Paz, lo mencionas muy bien, Eva María, siempre estuvo presente, ¿no? En algún momento, y lo comentaba, ¿no? No era un aspecto, digamos, desconocido por la gente cercana a él. Él hablaba de ese gran peso que tuvo la figura de Efraín Huerta, como periodista, como hombre de literatura, como poeta, en su formación y en su vida. Una figura fuerte, sin embargo, con la que él tuvo una cercanía y una posibilidad de diálogo amorosa y abierta. No fue una paternidad en ese sentido compleja o violenta. Y desde ahí, digamos, yo creo que la experiencia cultural y literaria empezó a correr por sus venas, ¿no? Desde lo que es justamente la experiencia de ser hijo de Efraín Huerta, pero después lo cuenta él muchas veces también en su infancia, ¿no? Él acompañaba a su padre al trabajo, recibía en su casa a gente del ámbito intelectual. Entonces, con David Huerta, yo creo tenemos desde su primera obra un poeta muy comprometido con la lengua, un poeta decididamente generoso, cordial en el trato con sus colegas, un maestro, un profesor muy dedicado frente a sus alumnos, clases, pero también en sus talleres literarios, ¿no? Y sin duda uno de los poetas, diría yo, de los más altos de nuestra lengua española en México durante el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que pierde México, Eva María? Pues yo creo que pierde uno de los representantes más claros de la intelectualidad mexicana y un escritor de los más queridos en México, también hay que decirlo, porque supo granjearse la amistad de gran parte del círculo letrado, ¿no? A través de su bonomía, de su sencillez, de su bondad, de su don de gente. Entonces, no solamente perdemos a un gran escritor, sino también muchos de nosotros en el medio perdemos a un gran amigo
el día de ayer. Descanse en paz el gran David Huerta. Su estela vivirá a partir de que la podamos conservar los que nos quedamos. Gracias por todo, Israel. Muchas gracias. Mando un saludo a María y Aguilar al auditorio, y lo único que me restaría decir es ojalá que esto también permita que nos acerquemos a su obra y que sigamos descubriendo su legado literario. Gracias. Muchísimas gracias. Israel Ramírez con nosotros esta mañana, profesor investigador del Colegio de San Luis.